Bienvenidos al primero de una serie de videos que busca profundizar los contenidos vistos en clase y distintas temáticas de finanzas y economía internacional. En esta ocasión voy a contarles qué sucedió para que los precios del petróleo fueran negativos hace tan solo 3 meses. El lunes 20 de abril el precio de referencia del petróleo crudo en Estados Unidos se desplomó hasta una cifra negativa de casi $38. En la práctica, esto quiere decir que los vendedores estaban dispuestos a pagar para que les tomen el crudo en lugar de recibir un pago a cambio del petróleo. Pero ¿cómo puede ser? En primer lugar, como ya todos saben, producto de las medidas de aislamiento obligadas por la pandemia del coronavirus, se produjo una abrupta caída nunca antes vista de la demanda de muchos productos, pero sobre todo de la energía. Particularmente, se redujo estrepitosamente el consumo de petróleo, que es el insumo utilizado por las refinerías para obtener principalmente combustibles para el transporte. El colapso del tráfico aéreo y las restricciones a la movilidad provocaron que la demanda se cayera a pique a un ritmo sin precedentes. El 12 de abril fue el día con menos vuelos en el mundo en al menos 5 años, porque hasta ahí llegan las estadísticas. La OPEP estima que en el segundo trimestre del año hubo un exceso de oferta de 10 millones de barriles diarios, un 10% de la oferta mundial. A todo esto, y para colmo de males, se le sumó una disputa entre Arabia Saudita y Rusia por los recortes de producción dentro de la OPEP ampliada. Sin embargo, a mediados de abril, los países miembros de la OPEP liderados por Arabia Saudita y los no miembros encabezados por Rusia lograron un histórico acuerdo para recortar la producción de petróleo en 9,7 millones de barriles diarios. Pero eso no fue suficiente. A pesar de la abrupta caída de la demanda, los productores estadounidenses comenzaron a disminuir la producción de un modo más lento, lo que indicaba que, al menos por un tiempo, habría un exceso de producción. Para colmo, los almacenes de crudo comenzaban a saturarse y no quedaba lugar físico para guardar el petróleo. El exceso de oferta impactó de lleno en los precios. Pero ¿cómo fue el mecanismo que llevó a que estos fueran negativos? Cuando hablamos del precio de referencia del petróleo nos referimos al precio de los contratos de futuros. Un contrato de futuro es un contrato entre dos partes que se comprometen a intercambiar un determinado activo, en este caso petróleo, con una fecha futura preestablecida y a un determinado precio que surge de la oferta y la demanda. Este activo, denominado subyacente, puede ser físico, es decir, que uno puede salir a retirar el producto, o financiero, que es, por ejemplo, hacerse de una acción o de un bono, entre otras opciones. El precio del petróleo, por convención, es el precio actual por barril que se refleja en un contrato de futuros para el mes siguiente. En el caso que nos convoca, hablamos de los contratos del crudo WTI que cotizan en la Chicago Mercantile Exchange, CME. ¿Pero por qué tanto? ¿Por qué cayó por debajo de cero? Es por la naturaleza de este contrato. En Estados Unidos, el contrato del West Texas Intermediate, o WTI, es una mezcla de crudos del oeste de Texas que se liquidan físicamente en los almacenes de Cushing, en Oklahoma. Allí se intersectan los principales oleoductos de Estados Unidos. Al expirar el contrato, que en ese caso expiraba el 21 de abril, los compradores no solo disponían del crudo en los almacenes de Cushing, sino tenían que hacerse cargo de ese crudo, lo cual implicaría pagar altas sumas por su almacenaje o incluso un flete para pasar a retirarlo. Eso explica por qué la urgencia de vender y a cualquier precio, incluso aunque sea negativo. Por lo general, una gran cantidad de fondos intercambian los futuros sin detenerse a pensar demasiado en los detalles físicos. Lo hacen como un instrumento financiero. Aquellos que especulan buscan hacer una diferencia con la compra-venta, comprar barato y vender caro. También las empresas cubren sus riesgos de fluctuaciones de precios. Y las transacciones no son más que números en una pantalla de la computadora. Hasta ahora, una transacción así, digamos, no intercambió una gota de crudo. A medida que se acerca la fecha de liquidación, los especuladores terminan vendiendo sus posiciones a compradores reales de petróleo, es decir, aquellos que realmente necesitan el petróleo, físicamente. Es decir, las refinerías, que luego la van a transformar en combustible. El problema ocurre cuando los inversores o especuladores acumulan más de la cuenta y terminan sin encontrar compradores reales para el petróleo. Es decir, yo soy titular de un contrato,
quiero venderlo, pero no hay ninguna refinería que lo quiera comprar porque ninguna refinería está tomando crudo porque no están consiguiendo demanda para sus naftas. Durante los meses de marzo y abril, el precio del petróleo, el futuro del mes de mayo, cotizó en valores muy bajos y los inversores especulaban con un fuerte rebote. Pero este se demoró más de la cuenta, mientras que los contratos del mes de mayo se encontraban próximos a vencer entre el 20 y el 21 de abril. Entre el viernes 17, cuando el WTI cotizaba a 18 dólares, y la tarde del lunes 20, los corredores intentaron frenéticamente deshacerse de un petróleo para el cual simplemente no había suficiente demanda física o capacidad de almacenaje. Los sitios habituales de almacenamiento estaban prácticamente llenos. Hay una capacidad limitada de tanques de almacenaje, además del establecimiento de Cushing y otros similares, así como los tanques propios de las refinerías. Se comenzaron a utilizar las bodegas de los buques de petróleo y todo lugar donde pudiera ser guardado. Incluso China aprovechó esta ola de bajos precios para incrementar sus reservas estratégicas. Para no hacerse cargo del petróleo físico, los inversores aceptaban cualquier precio e incluso preferían pagar por deshacerse de él. Esto fue lo que le pasó al fondo que se encuentra detrás del ETF de crudo conocido como USO o USO, por United States Oil, que intenta replicar los movimientos del precio del petróleo WTI. De acuerdo a Bloomberg, USO contaba con el 25% del volumen de los futuros de mayo, la semana previa al vencimiento. El ETF no estaba diseñado para operar en el mercado real de petróleo, porque es un fondo de inversión. Así que debió deshacerse de un número enorme de contratos al precio que pudiera, y eso fue lo que derrumbó la cotización. Tal fue el impacto que tuvo sobre este ETF que el mismo se derrumbó un 40%. Además debió cambiar su forma de operar, y en lugar de operar un solo vencimiento, como en este caso había sido el de mayo, comenzó a repartir su cartera entre futuros de distintos vencimientos para evitar situaciones como la que le pasó ese 20 y 21 de abril. Sin embargo, a pesar de la caída extraordinaria de los precios de mayo, los contratos del mes de junio, por el contrario, rondaban los 20 dólares y los de septiembre estaban a más de 30. Esto en la jerga de los operadores de materias primas se denomina contango. Es decir, cuando el precio del futuro cercano es algo más alto que el precio spot. Por su magnitud, en este caso podemos hablar de super contango. Pese a todo esto, a medida que los países comenzaron a levantar lentamente sus cuarentenas y la producción de crudo comenzó a reducirse, junto con algunos movimientos de la OPEP, los precios del crudo comenzaron a recuperarse. Todavía no sabemos qué va a ocurrir con los precios del petróleo de acá en adelante, pero hace varias semanas que se estabilizaron en torno de los 40 dólares. Todo hace presumir que el precio de este commodity se moverá al compás de la flexibilización o no de las medidas de confinamiento obligatorio alrededor del mundo. Hasta acá llegó el primer video de este canal, que originalmente tiene la idea de profundizar las clases que doy en el instituto, con alguna orientación un poco menos general e intentando analizar la actualidad económica y otros temas de interés relacionados con la economía internacional, las finanzas y posiblemente temas del sector energético. La idea es seguir haciendo videos en la medida que gusten y sirvan, así que me gustaría que apoyen este proyecto, suscribiéndose, compartiendo y dándole like a mis videos, y también espero sus comentarios y sugerencias para nuevos videos. Nos vemos la próxima.